Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Al igual que nadie es una isla por completo en sí mismo, cuando los medios y las élites de Washington desprecian y se burlan, y cito textualmente, de los votantes racistas amargados y analfabetos, en situación de desempleo y abandonados en los estados centrales de Estados Unidos, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Amigo mío, doblan por ti. Stacy, por cierto, ya que nos preguntamos por quién doblan las campanas, ¿hola? ¿Hay alguien allí? Estoy esperando una llamada importante dentro de un rato. La verdad es que sería muy molesto que cuando suena el teléfono la gente dijera, está claro que es para mí y no hace falta que conteste. Sí. Mientras el teléfono no deja de sonar. Póngame con el presidente. En fin, ¿de qué toca hablar hoy? A medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones estadounidenses, hay un tema del que se está hablando cada vez más: el aumento de la tasa de mortalidad entre los estadounidenses de raza blanca que viven en el centro del país, en parte porque se han visto abandonados después de que el proceso de creación de valor característico de la producción se haya dejado morir en favor de todo tipo de burbujas y especulaciones inmobiliarias y de las economías de la innovación de Nueva York y San Francisco. Pues bien, nuestro primer titular del día habla del hundimiento de todo el sistema por culpa precisamente de lo que acabamos de decir. El sistema no sobrevivirá a los robots. La noticia publicada en Zero Hedge afirma rotundamente que el sueño americano toca su fin, un sueño en el que si uno obedecía las leyes y las normas era un buen ciudadano, votaba y pagaba sus impuestos, tendría garantizado un buen puesto de trabajo bien remunerado y con posibilidades de promoción. Y además, a sus hijos les esperaría un futuro aún mejor. Pues bien, el sueño americano se rompe porque hay dos cosas que no pueden coexistir: la nueva tecnología y un sistema orientado hacia la vieja tecnología. Empecemos por la nueva tecnología. Las nuevas máquinas y métodos han dejado tantos puestos de trabajo en la obsolescencia que ya no hay suficientes empleos para satisfacer a todo el mundo. Tanto Estados Unidos como Europa está lleno de jóvenes desempleados o empleados por debajo de su nivel de formación, hijos de los mismos trabajadores industriales. Pero al mismo tiempo no tenemos escasez de nada. Estamos inundados de bienes y de un exceso de anuncios absurdos que intentan vendérnoslos, y de esto se extrae una conclusión importante: donde abundan los bienes no hacen falta más puestos de trabajo. La noticia es muy densa, pero por lo que parece se refiere al auge de los robots, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, acabamos de saber que Wendy's va a utilizar robots en nada menos que 5.000 establecimientos que tiene repartidos por todo Estados Unidos. ¿Has dicho que muchos ciudadanos del centro de Estados Unidos están muriendo? Sí, están teniendo una muerte precoz. Es la primera vez que la tasa de mortalidad de los estadounidenses de raza blanca aumenta. La única ocasión en que sucedió algo parecido fue con la caída del comunismo y de la Unión Soviética, cuando las muertes se dispararon por el consumo de alcohol y drogas y por el incremento de los suicidios. De acuerdo, ¿te refieres a la adicción al opio, al alcohol? Y al incremento de los suicidios. También de los suicidios. Los robots están dejando en la obsolescencia a los ciudadanos de raza blanca del centro de Estados Unidos, lo que se traduce en un incremento espectacular de la tasa de mortalidad en estos estados. A lo que me refiero es a que si leemos los periódicos que más se ocupan de la política federal, como The Washington Post, The New York Times o la revista Salon, vemos que cuando los analistas tratan de descifrar cuál es el motivo del éxito de Donald Trump, lo único que saben hacer es burlarse de esos ciudadanos que lo apoyan, tachándolos de idiotas que van de cabeza al hoyo. Y se burlan de ellos como si la muerte de esos ciudadanos de los estados centrales, que antes eran el tejido productivo del país, no fuera con ellos y no pudiera pasarles jamás, como si estuvieran hechos de otra pasta. Como decía en su poema John Donne, nadie es una isla, ni los estados centrales ni la ciudad de Washington. Durante un tiempo pueden sentirse inmunes a lo que sucede en el resto de la economía, pero al final, inevitablemente, el sistema acabará por desmoronarse. Sí, los robots cada vez tienen más poder, eso está claro. Y también son cada vez más inteligentes. Disponen de energía gratis gracias a los paneles solares. Se están organizando y están evolucionando. No es nada que no sepamos. El problema es que nadie se hace eco del problema, nadie hace nada para remediarlo. Recuerda que vivimos en un sistema en el que las operaciones financieras se producen en cuestión de nanosegundos, y la sola idea de tener un plan, una política industrial, ya suena a comunismo o a socialismo. De hecho, los líderes británicos se burlan del hecho de tener una política en materia de industria.
Es algo que se considera innecesario en un mundo financiarizado. Aquí pueden haber pasado tres cosas. La primera es que el gobierno haya abandonado a una parte importante de la población estadounidense que ahora opta por suicidarse. La segunda es que la población se siente incapaz de alimentarse por sí misma, de subsistir en medio de la creciente mentalidad darwiniana que cada vez impera más en Estados Unidos. Y la tercera es que los robots se hayan vuelto tan inteligentes que estén cometiendo un genocidio de seres humanos. Eso es lo que vaticina Elon Musk. Pero sabes que tengo razón, ¿verdad? Sí, la noticia añade que el sistema está diseñado para extraer riqueza de los trabajadores industriales del proceso de creación de valor. Y ahora ni siquiera se recaudan impuestos sobre las nóminas, simplemente porque no hay puestos de trabajo que remunerar. Hasta encontrar trabajo en un restaurante de comida rápido como Wendy's se ha convertido en tarea imposible por culpa del auge de los robots. Al mismo tiempo, las normativas hacen prácticamente imposible la adaptación de la clase superflua. Hacen falta permisos para casi todo y no digamos ya para abrir un negocio. Como se nos olvide rellenar un formulario, aunque jamás hayamos oído hablar de él, Hacienda nos despluma vivos. En Bangkok, por ejemplo, en cualquier calle, una mujer de 90 años puede vender una manzana en la calle y con eso sacar dinero para pasar el día. Sin embargo, en Estados Unidos, hasta para cortar el pelo, hay que tener un título universitario de 4 años de duración y luego pagar $2.000 por un permiso para poder hacerlo. O sea, que el sistema está establecido para ponerle trabas a la gente a la hora de dar con una forma de ganarse la vida. ¿La clase superflua? Eso es la clase superflua porque como no hay escasez de bienes, esa gente ya no es necesaria. En los estados centrales de Estados Unidos todo el mundo está en situación de desempleo y aún así hay una tremenda abundancia de bienes. Y si hay abundancia de bienes, ¿para qué vamos a querer trabajadores que fabriquen más? En la industria tecnológica existe un curioso fenómeno, haya o no robots. Una curva asintótica de multimillonarios que se aprovechan de que el costo de los medios de producción y la ingeniería digital se acerca cada vez más al cero para enriquecerse. Los costos de almacenamiento, procesado y envío se desploman en nuestra economía digital. Y los que no estén sacando partido de la situación es que están en el lado equivocado de la mesa de billar. Imagínate que la economía fuera una mesa de billar llena de bolas. Pues bien, los Mark Zuckerberg o Tim Cook de turno inclinan la mesa hacia su lado para que todas las bolas les caigan a los bolsillos, mientras al resto no le queda ni una sola. Todo se debe a esa caída del costo de los medios de producción hasta cero, algo de lo que no se habló jamás durante la época de Adam Smith. Y algo parecido sucede en el mundo de las finanzas, donde al igual que los medios de producción son gratis, endeudarse también sale gratis. Y por muy pocos centavos que saquen, como los medios de producción no les cuestan nada, al final, tacita a tacita, poquito a poco, se acaban haciendo multimillonarios. Bueno, Zero Hedge apunta que la tecnología también es importante. La tecnología avanza y está bien que lo haga, la ausencia de escasez es positiva. El problema es que estamos encadenados a una arcaica jerarquía de dominación con una clase fuertemente arraigada que nos chupa la sangre. O acabamos con ello o terminaremos volviendo a la servidumbre, o incluso a algo peor. Insisto en lo que decía, nadie es una isla. Por ejemplo, el Valle del Silicio se forjó en los años 60 con la creación de la Agencia Estadounidense de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa y con una enorme base manufacturera procedente de los estados centrales del país. Y esa riqueza fue la que a través de los impuestos generó todo el dinero que fue a parar al Departamento de Defensa, que lo repartió entre las instituciones universitarias, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts o la Universidad de Stanford, y que sirvió para desarrollar nuevas tecnologías como Internet, los iPhone, las televisiones, las computadoras, los GPS, los aviones. Todas esas tecnologías se crearon gracias a aquellos que ahora son constante objeto de burla por parte de los medios cercanos al poder por votar a alguien que a ellos no les gusta. No está bien festejar la, entre comillas, muerte de la escasez, porque sin escasez no hay economía.
Por eso nos encontramos en la difícil situación en la que nos encontramos, porque la élite dominante no tiene problemas de escasez a la hora de endeudarse al 0%. Para esos privilegiados el dinero es gratuito y pueden acceder a cientos de miles de millones de dólares con facilidad. Están creando una economía a su imagen y semejanza y muchos de ellos son unos psicópatas. Sí, vamos a ver nuestra última noticia del día. Yanis Varoufakis, el apalancamiento negativo de Australia es escandaloso. El apalancamiento negativo es un fenómeno interesante que se está dando en Australia que constituye un paso más en este proceso de financiarización, que es el que ha provocado todas estas desigualdades de riqueza e ingresos y el que ha hecho desaparecer la producción y los mecanismos de creación de valor. Voy a explicar en qué consiste el apalancamiento negativo. Imagina que una persona se compra una casa y que va a tener que pagar $50.000 al año en intereses, sabiendo que por alquilarla solo va a sacar $30.000. Cualquier inversor diría que esa operación no parece demasiado rentable, por lo que la descartaría. El problema es que el gobierno australiano ofrece un montón de incentivos fiscales con los que anima a la gente a poner en práctica este apalancamiento negativo y a llevar a cabo una serie de inversiones que carecen del más mínimo sentido. El gobierno tiene acceso al dinero gratuito y eso le permite manipular las tablas y planes fiscales para crear una burbuja artificial sobre la que se asienta una estafa piramidal basada en el incremento del valor de los activos que carecen de la más mínima garantía. Y cuando la burbuja estalle, la gente lo pasará fatal. Lo que pasa es que entre las víctimas no se contarán quienes controlan el grifo del dinero artificialmente barato. También genera la ilusión de que se está creando valor porque el PBI crece, como dice Yanis Varoufakis, que está pasando en Australia, donde ha desaparecido todo atisbo de producción. Cuando se pierde esa capacidad manufacturera que tarda siglos en consolidarse, luego no se vuelve a recuperar. Señala Varoufakis, que añade que con independencia de las tendencias a corto plazo que han reducido el peso de la producción en el mundo desarrollado, el conocimiento acumulado que representaba la fabricación de automóviles no debe tirarse por la borda sin algo que lo reemplace. Parece que se espera que China sustituya esa pérdida de valor invirtiendo su dinero en Australia. Pero claro, todo eso depende de que el precio de la vivienda siga subiendo. En cuanto China deje de invertir, la burbuja estallará y entonces Australia se verá sin ningún tipo de capacidad manufacturera. Varoufakis dice que los australianos creen en la ideología estadounidense, no en su puesta en práctica. El problema es que la actual puesta en práctica en Estados Unidos conlleva un enorme grado de implicación por parte del Estado en el Valle del Silicio, en el Departamento de Defensa o en el complejo militar industrial que surge con todos esos iPhone. Así es, cuando se pierde la continuidad respecto a la cota más alta jamás alcanzada en el sistema por la proliferación de riqueza, acaba pasando como con la caída del Imperio Romano, que se entra en una edad oscura, justo el riesgo al que ahora se enfrenta Australia. Todo Occidente está en la edad oscura. Y el resto del mundo está igual. Espera, voy a ver si funciona el teléfono. ¿Diga? Ahí va. Si es para mí. Te lo dije. John Donne tenía razón. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de volver a hablar con el profesor Robert McChesney, especializado en la historia y la economía política de la comunicación, así como en el papel de los medios de comunicación en las sociedades democráticas y capitalistas. Robert es cofundador de Free Press y de la Organización Nacional por la Reforma de los Medios de Comunicación, además de coautor, junto con John Nichols, del reciente libro Prepárense, la lucha contra una economía sin trabajo y una democracia sin ciudadanos. Robert, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Es un placer. Muy bien, retomemos la conversación donde lo dejamos el otro día cuando hablábamos del desplome de la economía y del creciente poder de los robots. Llegamos a un punto en que nos pusimos a debatir sobre el capitalismo como tal. Su argumento era que el capitalismo como sistema ha fracasado. ¿Puede ahondar un poco más en el tema y explicarnos mejor su punto de vista? Yo creo que el sistema capitalista mundial, y especialmente el de Estados Unidos, que es el que más conozco, atraviesa un periodo de bajo crecimiento, escasa ocupación laboral y creciente pobreza y desigualdades, que son precisamente consecuencia de ese crecimiento escaso. El problema no es solo el desempleo, son los 2 billones de dólares que tienen las empresas en su poder y que no invierten porque no encuentran nada rentable en lo que hacerlo.
Esa es la razón por la que lo de la robótica y la inteligencia artificial se está convirtiendo en un problema tan grave, llegando a amenazar al sistema capitalista como tal. Las nuevas tecnologías van a acabar con decenas de millones de puestos de trabajo en los próximos 10 o 20 años, sin que esos empleos sean reemplazados por otros, lo cual ejercerá una mayor presión a la baja sobre los salarios, dado que habrá más trabajadores compitiendo por menos puestos. Eso significa más pobreza y más desigualdad y, lo que es más importante, más tensiones políticas. En nuestro libro defendemos que no se trata de un problema tecnológico ni económico, sino político. Y la historia nos ha enseñado que cuando entramos en un periodo de desempleo agudo, se acaban produciendo revueltas políticas. Por eso nuestro libro se titula Prepárense, porque tenemos que prepararnos para resolver la crisis política que tenemos en ciernes y que condicionará el devenir del próximo capítulo de la historia del ser humano. Muy bien, vamos a poner un ejemplo concreto. La diferencia entre Kodak e Instagram. ¿A cuántas personas da trabajo cada una de ellas? ¿Qué planes de futuro tienen? Lo escuchamos, Robert. Kodak es una de las empresas estadounidenses más importantes del mundo de la fotografía, dedicada al revelado y a la fabricación de cámaras. Cuenta en su plantilla con cientos de miles de trabajadores, alcanzó su máximo de empleados hace tan solo 25 años y les paga respetando los convenios, lo que en Estados Unidos significa un salario que permite vivir dignamente, irse de vacaciones, comprarse una casa, pagar la universidad de los hijos, etc. Cosas que son cada vez más difíciles de conseguir para los trabajadores estadounidenses. Es el máximo exponente del capitalismo de la posguerra. Sin embargo, en el lado opuesto está una empresa como Instagram, uno de los máximos representantes de la revolución tecnológica, que con su comportamiento tira por la borda gran parte de lo que ha conseguido Kodak. Hace unos años Kodak estuvo a punto de quebrar, y ahora es solo la sombra de lo que fue a pesar de haber reemprendido la marcha. En cambio, Instagram, que ha sustituido en gran medida a Kodak, fue adquirida por Facebook a cambio de $1.000 millones. Y en el momento de la venta, que coincidió con la casi quiebra de Kodak, Instagram solo tenía 12 trabajadores. 12 trabajadores frente a los más de 100.000 de Kodak. Lo que pasa es que con el advenimiento de las tecnologías digitales, la gente ha dejado de revelar sus fotos y eso, añadido al comportamiento de los consumidores, ha hecho que se hayan perdido un montón de puestos de trabajo y que los pocos que quedan estén peor remunerados. Ese es solo un pequeño ejemplo de los muchos que hay por toda la economía. Y eso hace que en algunos casos se prefiera tener una mano de obra barata antes que gastarse el dinero en equipos y tecnologías caras. Fíjese, esta tecnología es tan poderosa que hasta China, que es la capital mundial de la mano de obra barata y a donde ha ido a parar gran parte de la mano de obra estadounidense en los últimos 30 años, pues incluso China está adoptando los robots de una forma cada vez más generalizada en sus fábricas. De hecho, algunas de las grandes empresas del país ya se están preparando para el día en que las fábricas chinas estén en su mayor parte automatizadas. Ya que ha puesto el ejemplo de Kodak respecto a Instagram, que fue adquirida por Facebook, vamos a hablar precisamente de Facebook, que hace 10 años no existía y ahora en cambio vale $300.000 millones. La empresa cuenta con numerosos empleados que no solo consumen como locos, sino que también han contribuido a que la burbuja inmobiliaria de San Francisco se infle aún más. Es decir, Facebook se ha convertido en una empresa gigante que añade muchísimo dinero a la economía. Por tanto, eso podría llegar a compensar la pérdida de la que hablaba usted antes. ¿Cómo lo encajaría en todo esto? Créame, por muy grande que parezca, Facebook tiene muchísimos menos trabajadores que las grandes empresas de antaño, como AT&T, General Electric o General Motors. Pero sí, es cierto que para los trabajadores o para los accionistas de Facebook, la vida es de color de rosa. Para aquellos que pueden permitirse gastarse $20 millones en una casa de un buen barrio de San Francisco, está claro que la vida es bella. Viven en la ciudad más hermosa del mundo, no tienen preocupaciones económicas. Sí, la vida puede ser maravillosa. El problema es que esa gente no es que represente el 20% de los estadounidenses y el 80% restante viva peor. Es que no llegan a representar ni el 2%, ni siquiera el 1%. Y el porcentaje no va a aumentar a corto plazo. Seguirá siendo una proporción mínima. Al final, la revolución digital ha contribuido más a aumentar las desigualdades y los monopolios que ningún otro fenómeno en la historia del capitalismo en los últimos 200 años. De las empresas estadounidenses con una mayor capitalización de mercado, las tres primeras son Google, Microsoft y Apple.
seguidas luego por Facebook y Amazon, y un par de empresas más del mismo sector. Los gigantes del mundo digital que encabezan la lista son grandes empresas, pero no es que den trabajo a demasiadas personas en comparación con las empresas de la vieja escuela que las rodean. Y entre las 5 y 500 empresas a la cabeza de la lista, no hay ni una sola mediana, lo que significa que toda la riqueza se concentra alrededor de los grandes monopolios. El efecto de red hace casi imposible tener unos mercados competitivos, lo que hace que estos gigantes sean prácticamente los dueños de todo. Así que para ellos todo marcha estupendamente bien, igual de bien que para los dueños de las plantaciones del Mississippi de mediados del siglo XIX, que eran la gente más rica del planeta, riquísimos comparados con el resto de la población. Es posible que para ese reducido porcentaje de privilegiados la vida pueda ser maravillosa, pero para el porcentaje restante, que es ampliamente mayoritario, la situación es prácticamente la contraria. El análisis depende mucho de la perspectiva en la que nos situemos. Permítame que lo interrumpa. Para muchos, los usuarios de Facebook son una especie de esclavos modernos que entregan todos sus contenidos a un único monopolio que se dedica a monetizarlos. Pero bueno, ya que usted es experto en política y medios, me gustaría que me diera su opinión sobre una cosa que ha pasado la última semana. Facebook ha sido acusado de manipular sus contenidos para favorecer una determinada postura política frente a otras, algo a lo que el director general, Mark Zuckerberg, ha reaccionado rápidamente acudiendo a reunirse con los conservadores. Es decir, que tenemos un importante cruce entre los medios tradicionales, los medios nuevos, la política y ese nuevo gigante de las plantaciones como es Facebook. ¿Cree usted que esta interacción de Facebook está afectando a la política? ¿Cuál es su punto de vista? Es una pregunta demasiado complicada como para dar una respuesta justa. Lo único que puedo decir es que en Estados Unidos se ha producido un hundimiento del periodismo independiente en los últimos 25 años. No hay medios independientes que compitan entre sí porque ya no es viable desde el punto de vista comercial. La función de Facebook es difundir la información de los periodistas, no sustituir al periodismo como tal y ofrecer sus propias noticias. Y eso de que el algoritmo de Facebook es neutral es una idea absurda, porque construir un algoritmo neutral es una tarea imposible. Siempre habrá que decidir qué va en primer lugar, en segundo y en tercero. Yo no puedo decir que Facebook favorezca a una ideología o a un partido concretos. Lo que sí sé es que Mark Zuckerberg se preocupa muchísimo cuando los grandes poderes sienten que no se les trata como se debería. No sé si hará lo mismo con los activistas palestinos, los activistas por el derecho a la vivienda, los pobres, los verdes. Con esos no creo que se reúna. Solo lo hace con aquellos que puedan afectar de una manera u otra a su modelo de negocio. Cuando existe un monopolio como Facebook, es bastante probable que forme parte del statu quo y que se dedique a satisfacer a las élites. De hecho, para Facebook resulta capital tener una relación fluida con el gobierno. Porque claro, ¿quién iba a querer que el gobierno investigara ese monopolio, le subiera los impuestos, apoyara a los sindicatos y defendiera los derechos de los consumidores? Y por encima de todo, no quiere que el gobierno investigue, amenace o ponga en tela de juicio esa capacidad de vigilancia de la que tanto depende su modelo de negocio. De acuerdo, nos quedan un par de minutos. Usted afirma que tenemos una democracia sin ciudadanos. ¿Puede hablarnos al respecto en el tiempo que nos queda? Sí, eso es en lo que se ha convertido Estados Unidos. Somos una democracia, tenemos elecciones, un Estado de Derecho, un sistema jurídico. Parece como si todos los miembros de la sociedad fuéramos iguales ante la ley, con los mismos derechos, privilegios y poderes. Pero evidentemente no es así. Las investigaciones que hemos llevado a cabo para escribir Prepárense, que hemos confiado a los politólogos más prestigiosos, demuestran que los gobiernos de Estados Unidos han hecho siempre todo lo posible por favorecer los intereses comerciales más poderosos, hasta el punto de que si los ciudadanos quieren una cosa y las empresas quieren otra, al final siempre se acabará haciendo lo que quieren las empresas, sin que ni siquiera haya lugar para el debate. Por eso John Nichols y yo decimos en el libro que tenemos una democracia sin ciudadanos y que la solución a los graves problemas económicos, sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos pasa por hacer que la democracia vuelva a ser real, por crear las instituciones necesarias, que son la infraestructura de la democracia, por sacar el dinero y la corrupción de la política, por recuperar el sistema de una persona, un voto,
y por tener medios de comunicación independientes y no sometidos a ningún tipo de censura. Todo ello para que los ciudadanos tengamos el poder de gobernar nuestras propias vidas. Esa es la gran lucha política que tenemos por delante. Y si lo conseguimos, resolveremos todos los problemas económicos, sociales y medioambientales que se nos plantean. De lo contrario, serán prácticamente imposibles de solucionar. El problema es que los espacios públicos en los que se reúne la gente para debatir sobre estos temas están desapareciendo. Las tecnologías de vigilancia están acabando prácticamente con el derecho de reunión. Y por mucho que ahora queramos organizarnos, da la sensación de que hemos alcanzado ya un punto de no retorno. Nos quedan apenas 15 segundos. ¿Puede darme su opinión sobre esta reflexión? Bueno, yo no creo que hayamos alcanzado un punto de no retorno. Más bien estamos en la primera entrada de un partido de 9 entradas, por utilizar una metáfora tan estadounidense como es el béisbol. Muy bien, lo dejamos aquí, que ya tenemos nuestro Grand Slam y nuestro home run. Robert McChesney, también conocido como el Babe Ruth del análisis político y económico, muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Ha sido un placer, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Robert McChesney, actor de este libro, cuya lectura les recomiendo. Prepárense, la lucha contra una economía sin trabajo y una democracia sin ciudadanos. Si quieren contactar con nosotros, envíenos en Twitter Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós. Tendría garantizado un buen puesto de trabajo bien remunerado y con posibilidades de promoción. Y además, a sus hijos les esperaría un futuro aún mejor. Pues bien, el sueño americano se rompe porque hay dos cosas que no pueden coexistir: la nueva tecnología y un sistema orientado hacia la vieja tecnología. Empecemos por la nueva tecnología. Las nuevas máquinas y métodos han dejado tantos puestos de trabajo en la obsolescencia que ya no hay suficientes empleos para satisfacer a todo el mundo. Tanto Estados Unidos como Europa está lleno de jóvenes desempleados o empleados por debajo de su nivel de formación, hijos de los mismos trabajadores industriales. Pero al mismo tiempo no tenemos escasez de nada. Estamos inundados de bienes y de un exceso de anuncios absurdos que intentan... Amigo mío, doblan por ti. Stacey, por cierto, ya que nos preguntamos por quién doblan las campanas, ¿hola? ¿Hay alguien allí? Estoy esperando una llamada importante dentro de un rato. La verdad es que sería muy molesto que cuando suena el teléfono la gente dijera: está claro que es para mí y no hace falta que conteste. Sí. Mientras el teléfono no deja de sonar. Póngame con el presidente. En fin, ¿de qué toca hablar hoy? A medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones estadounidenses, hay un tema del que se está hablando cada vez más: el aumento de la tasa de mortalidad entre los estadounidenses de raza blanca que viven en el centro del país, en parte porque se han visto abandonados después de que el proceso de creación de valor característico de la producción se haya dejado morir en favor de todo tipo de burbujas y especulaciones inmobiliarias y de las economías de la innovación de Nueva York y San Francisco. Pues bien, nuestro primer titular del día habla del hundimiento de todo el sistema por culpa precisamente de lo que acabamos de decir. El sistema no sobrevivirá a los robots. La noticia publicada en Zero Hedge afirma rotundamente que el sueño americano toca su fin. Un sueño en el que, si uno obedecía las leyes y las normas, era un buen ciudadano. Votaba y pagaba sus impuestos, darnoslos, y de esto se extrae una conclusión importante: donde abundan los bienes no hacen falta más puestos de trabajo. La noticia es muy densa, pero por lo que parece se refiere al auge de los robots, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, acabamos de saber que Wendy's va a utilizar robots en nada menos que 5.000 establecimientos que tiene repartidos por todo Estados Unidos. ¿Has dicho que muchos ciudadanos del centro de Estados Unidos están muriendo? Sí, están teniendo una muerte precoz. Es la primera vez que la tasa de mortalidad de los estadounidenses de raza blanca aumenta. La única ocasión en que sucedió algo parecido fue con la caída del comunismo y de la Unión Soviética, cuando las muertes se dispararon por el consumo de alcohol y... Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Al igual que nadie es una isla por completo en sí mismo, cuando los medios y las élites de Washington desprecian y se burlan, y cito textualmente, de los votantes racistas amargados y analfabetos, en situación de desempleo y abandonados en los estados centrales de Estados Unidos, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas.